Como cada año y por esta fecha, pues desde UGT-FICA nos volcamos en la campaña de la vendimia francesa y lo hacemos para que las personas trabajadoras del sector agrícola que se desplazan al país vecino, pues conozcan sus derechos mientras permanecen y trabajan en Francia. Este año preveemos que van a acudir a la campaña de la vendimia francesa unas 13.500 personas. Es un número similar al del año 2024, pero tenemos que decir que efectivamente ha habido una reducción de personas a lo largo de los años, pero este año no es el año que menos personas han acudido a la campaña francesa. Ya en el año 1992 no llegó ni siquiera a 11.000 personas las que acudieron a la campaña francesa. Esta reducción de personas que se trasladan a la campaña francesa tiene que ver, seguramente, pues, que las campañas de la vendimia francesa son como todas las campañas agrícolas, da igual que sean francesas en España. Me refiero a que dependen mucho de los efectos climáticos. Depende si ha habido lluvias, si ha habido sequía, si ha habido tormentas, granizadas que han perjudicado a la producción y también seguramente influye en esta reducción de personas que se trasladan a Francia a hacer la vendimia francesa, pues tiene que ver seguramente también la incorporación de cada vez mayor tecnología y robotización al sector agrícola. Evidentemente, esto reduce tareas agrícolas y también reduce, por tanto, la mano de obra. La procedencia de las personas que se trasladan a Francia a hacer la vendimia, la mayoría proceden de Andalucía, con algo más de 10.000 personas, de las que menos se trasladan, según nuestras previsiones, de Castilla-La Mancha, con unas 400. A partir de ahí, tenemos dos comunidades autónomas que aportan más personas también, como sería la Comunidad de Valencia y Murcia, y ya unas 1.400 personas se repartirían entre todas las comunidades autónomas. Como en años anteriores, también nosotros vamos a mantener un teléfono gratuito a disposición de todas las personas que se trasladan a la vendimia francesa para que puedan tener a través de ese teléfono un asesoramiento y una orientación sociolaboral, ¿no? Con el fin de que sepan, que estén informados, pues más o menos de la duración de las campañas, que vean cuál es el mapa de campañas de una zona a otra, de los salarios exigibles y sobre todo que nos preocupa evitar desplazamientos a Francia sin contratación en origen. Es decir, no queremos que los españoles y las españolas se trasladen a Francia a ver si encuentran un trabajo en la vendimia y que estén allí guardando, bueno, pues como suele pasar y vemos en España muchas veces en las plazas de los pueblos a migrantes que esperan que se les contrate allí directamente. Aunque las plazas de la vendimia francesa están prácticamente totalmente cubiertas, sigue habiendo un interés especial por acudir a esta campaña de la vendimia francesa. Y este interés viene porque, evidentemente, las condiciones socioeconómicas y laborales que hay en España pues, son mejores que las que se dan en Francia, que se dan en España. Pero bueno, me refería ya un poquito más tarde y sí que me gustaría decir que las primeras personas que se van a desplazar lo harán en la segunda quincena del mes de agosto y principalmente se van a situar en la zona sur de Francia. Y ahí van a estar entre 20 y 25 días de permanencia. Aunque hay algunos grupos que suelen irse antes, porque la vendimia es más temprana, y luego se trasladan a otra zona donde la vendimia es tardía, y a partir de ahí pues hay personas que pueden incluso acumular entre 40 y 50 días de duración en el país vecino. Incluso algunas veces se van de la vendimia a otra campaña por de la fruta y van acumulando días allí. Como decía, ¿por qué se van? ¿Por qué se van y se siguen yendo a Francia estas personas? Pues porque evidentemente las condiciones que se dan en Francia son mejores que las condiciones que se dan en España en el sector agrícola. Mientras que en Francia el salario mínimo por hora que va a cobrar una persona que se traslade a esa vendimia va a ser 11,88 euros, casi 12 euros. En España el salario mínimo interprofesional sitúa el valor de la hora en 9,08. Como veis, una cantidad importante por hora y por día. Si esto lo trasladáramos a
a cómo están en los convenios colectivos, estaríamos hablando de una cantidad inferior, aunque el SMI, evidentemente, es una obligación pagarla y nadie puede pagar en España por debajo de esa 908, sí que es verdad que hay convenios que su salario está todavía incluso por debajo. Es ilegal, evidentemente, no se puede aplicar ese convenio, evidentemente, pero eso es una conclusión de qué está pasando en nuestro país en el sector agrícola. Los convenios colectivos no se renuevan. Habéis visto la noticia, por ejemplo, cómo cuesta muchísimo trabajo sentar a las patronales para renovar los convenios colectivos vencidos. Cuesta mucho trabajo para negociar unos salarios en condiciones, cuesta mucho trabajo para incorporar a los convenios colectivos licencias, permisos, reducción de horas, etcétera. Mientras que en Francia, y otro motivo más por los que se van a trabajar allí las personas de España, es porque la jornada laboral es de 35 horas. Mientras que en España, en los convenios sectoriales del sector agrario, que todavía no se han renovado, o que si se han renovado no han tocado, la reducción de la jornada media está en 1.730 y tantas horas. Incluso teniendo en cuenta la reducción de la jornada que se produce en unos convenios colectivos, como el de Córdoba, por ejemplo, Jaén, incluso en otra provincia más española, que con golpes de calor la jornada semanal la jornada diaria se puede reducir a 6 horas y media. Es decir, hay una diferencia, como digo, importante en cuanto a la jornada laboral. Si a eso le sumamos, evidentemente, el salario superior, y además le sumamos que en Francia el que va con contrato, la persona que va con otro a hacer la vendimia, tiene una exoneración de las cuotas por jubilación y seguridad social, sin que eso signifique que va a tener pérdida de derechos ni en seguridad social ni en jubilación, evidentemente esto mejora todavía más la oferta económica, porque eso podría suponer un incremento del más del 12% de su salario. Si además se superase esas 35 horas a la semana que tienen en Francia, podría llegarse incluso a que el valor de 11,088 tuviese un incremento del 50%. Es decir, la hora extraordinaria tendría un incremento muy importante en ese sentido. ¿Por qué se van las personas de España, las mujeres y los hombres, a hacer la medida francesa? Por todo lo que hemos dicho anteriormente y también porque efectivamente cada vez es más difícil encontrar derechos o que se respeten los derechos en el sector agrícola. Cada vez se incorporan al sector agrícola más CTTs, hay una nueva ola, y hace ya tiempo se viene dando, de uso de subcontratación en el sector agrícola de las agencias de colocación, y esto evidentemente supone, en la mayoría de los casos, una merma de las condiciones de las personas que trabajan en el sector agrario español. Esto, evidentemente, debería ser una señal para los empresarios agrícolas españoles. Es decir, mientras que en España no seamos capaces de mejorar las condiciones socioeconómicas y laborales de las personas que trabajan en el sector agrícola, cada vez estas personas pues irán yendo a la península francesa y cada vez tenemos la necesidad de utilizar migrantes para hacer nuestras propias campañas. Es necesario, por tanto, no solamente renovar los convenios colectivos de ámbito regional o provincial que hay, sino también es necesario, evidentemente, que de una vez por todas el convenio estatal del campo se pueda pactar, se pueda negociar. Es verdad que vamos avanzando muy lentamente, hemos conseguido ya 2 acuerdos nacionales, el primero el año pasado, un acuerdo nacional que ya sentó un precedente de que es posible el diálogo social en el ámbito estatal del sector agrícola, como fue el acuerdo de golpes de calor. Y este año, aunque no está publicado, pero sí también se cerró un acuerdo de protocolo de acoso y protocolo y medidas antidiscriminatorias del LGTBI. Entonces, eso es una prueba más, como digo, de que es posible ese acuerdo. ¿Qué nos está pasando en este convenio? Nos está pasando que cuando tocamos salario, cuando tocamos licencia, cuando tocamos jornada, hay una frontal oposición de la patronal. Y ahí eso nos impide avanzar. Pero insisto que esto es posible y esperemos que eso sea así. Nosotros, también durante esta campaña y en el afán, en el interés, porque las personas trabajadoras que se desplazan a la ceremonia francesa pues tengan conocimiento de todos sus derechos, también vamos a hacer seguimiento de las personas que se trasladan. Como siempre y como todos los años, vamos a visitar, habrá compañeros y compañeras de la UGT-CICA que visitarán los puntos de destino donde van a estar trabajando. Van a estar allí. Se harán ruedas de prensa en las comunidades autónomas donde van a partir estas personas para que a la vez
se conozca quiénes y cómo van a estar. Publicaremos dísticos, y dísticos ya lo tenéis, y se repartirá en los puntos de salida de los autobuses que se van a desplazar a Francia y se les entregará esta información in situ. Y también, bueno, pues le vamos a informar sobre la distribución de los salarios dependiendo del departamento en Francia, o sea, de cada comunidad autónoma en Francia. En cuanto al perfil de las personas que se van a trasladar a Francia, el 90% son repetidores, o sea, van todos los años. Es peculiar, ya es conocido, súper conocido, cómo se conforman las cuadrillas que van a trabajar a la Villa Francesa. Repetidores, como digo, repetidoras, familiares, amigos, mismo pueblo, misma comarca. Son personas que van todos los años, que tienen un conocimiento absoluto del trabajo que tienen que hacer, tienen una experiencia y, por lo tanto, una cualificación que el empresario francés del sector del vino valora mucho y, por tanto, no quiere, evidentemente, nuevas incorporaciones, sino que prefiere a estas personas que van todos los años porque, evidentemente, les son interesantes. Ese perfil que decía que son repetidores tiene un reparto, diríamos nosotros, más o menos equilibrado. No equilibrado, pero sí más o menos equilibrado. El 58% de esas 13.500 personas que prevemos se van a desplazar a Francia serían hombres y el 42% serían mujeres. Nosotros vamos a reiterar en recomendar que para garantizar el cumplimiento de las condiciones sociolaborales exigibles y preservar los derechos de las personas que se desplazan a Francia, en Francia, tienen que tener un contrato en origen, para que puedan exigirle, a través del contrato, a los empresarios sus derechos. Vamos a recomendar, como hacemos siempre también, que las personas que se trasladan a Francia, hacia la vendimia francesa, pues utilicen transportes regulares, autobuses, líneas regulares, etcétera. ¿Por qué? Porque también tenemos experiencia y nos ha llegado que hay ofertas de desplazamientos privados que luego pues no dan ninguna garantía de que se llegue al sitio que se iba a ir y además también de los riesgos que se puedan correr para la trabajadora. Hay que informar, ya se le informó, que tienen que prever antes de desplazarse el alojamiento en la que se va a estar en Francia para que no estén en lugares no adecuados, sino en sitios habitables y dignos. Y vamos también a recomendar que no hagan caso, que no escuchen algunas ofertas de empleo que buscan cuadrillas completas, con mejores condiciones económicas que las que le han dado en el contrato de origen, porque entendemos que esto no es un engaño, porque luego, después de esa oferta y de esa mejora, lo que viene detrás es que le piden dinero para hacer el contrato, por la gestión del registro, por la traducción de documentos o por el transporte que pueda hacer. En definitiva, lo que queremos nosotros y vamos a hacer es que vamos a verificar, evidentemente, que todo esté correcto. Vamos a recomendar a las personas que vayan a trabajar a la Vendimia Francesa que verifiquen su alta en la Seguridad Social con la que reciban la primera nómina y que cualquier cuestión que estimen o necesiten, pues tendrán ese teléfono gratuito que decía anteriormente y habrá siempre alguien que les va a responder. Como tenéis el dossier y ahí viene con más detalle todo, ¿vale? Este sea un poco el resumen de lo que vamos a hacer y, bueno, ahora cualquier pregunta que tengáis y si estoy en condiciones de responder, la responderé, si no, pues ya diré a ver cómo salimos. Yo tengo una duda, van 13.500, pero ¿habéis recibido o tenéis vosotros conocimiento de que había más disponibilidad, o sea, más gente para ir hacia Francia? Sí, no tenemos un número concreto, oficial, pero sí sabemos por las personas que, bueno, que ya conocemos, que van a la vendimia, que efectivamente lo que nos comentan es que hay gente que quiere apuntarse, subirse al carro de la vendimia, pero como decíamos anteriormente, son ya plazas cubiertas prácticamente con esa peculiaridad que yo decía, que son, bueno, por grupos familiares, de amigos, mismos por la misma comarca, y es complicado. Pero sí que es verdad que ahí suscita muchísimo interés participar en esta campaña. Y perdona, el año pasado
se repite más o menos el mismo número que en 2024. El año pasado se achacaba a la sequía en las zonas de vendimia francesa. Este año, ¿sabéis por qué no se ofertan más plazas? No tengo una información ahora mismo yo, en este caso, por qué ha habido menos plazas. Sí que es verdad que, bueno, posiblemente por la sequía el año pasado, este año puede ser, pues porque a lo mejor, aunque no haya sequía y ha habido abundante lluvia, pues el efectos climáticos haya producido una reducción de la producción de la uva, pudiera ser por eso, y insisto también por esa incorporación de nuevas tecnologías y robotización al sector que cada vez reduce menos la mano de obra. Ya pasa eso en España también, es decir, en España tendríamos hace unos años más de 800.000 personas trabajando en el sector agrícola y hoy el censo está en algo más de 700.000, es decir, hay una reducción importante. Y en España pues ha habido sequías, ha habido tormentas, ha habido granizo, pero también evidentemente cada vez vemos cómo se utiliza más la tecnología y la robotización en el sector agrícola. A mí, a lo mejor, ya lo has dicho, tengo que llegar un poco tarde, pero no sé si podríais hacer la comparativa de cuánto gana una persona que se va a venir a Francia de lo que gana aquí en las vacantes que se están presentando. Por ejemplo, por Randstad se decía que busca 2.000 temporeros, ¿no? O 2.000 personas para hacer la vendimia en el país. Y la edad de quienes van, porque sí que has dicho que son familiares, que son repetidores, pero ¿qué edad tienen? Bueno, a ver, la primera parte sí que lo hemos comentado, pero no solamente es el salario, ¿no? Es decir, si el salario mínimo hora que va a cobrar una persona que se traslada a Francia son 11,88, el salario mínimo interprofesional que tenemos en España es 9,08. Ya tenemos ahí casi bueno, no sé si son dos y pico euros de diferencia. Eso hay que multiplicarlo por la jornada diaria, evidentemente. Esto como mínimo, ¿vale? Posiblemente luego tengamos convenios colectivos que si están renovados que tengan un salario superior en función de la categoría. Pero si yo cojo el mínimo de un sitio y el mínimo de otro, evidentemente ya hay una diferencia salarial diaria, digo por hora y diaria. Eso ya te da una clave. Y luego la jornada laboral, es decir, mientras que en España el convenio, por ejemplo, que no esté renovado y que todavía contemple la jornada legal en este país y no haya reducido, estaríamos hablando de una jornada de 1.876 horas anuales, en un cómputo de 40 semanales. Aquí hablamos de 35 horas a la semana. Evidentemente hay una diferencia también importante de horas de trabajo. Con el discurso de la patronal, reducción de horas, mayor coste, pues aquí sería reducción de horas, mayor salario, ¿no? Por esa traducción, que no quiero que se utilice porque no es esa la historia, pero vamos, digo, haciendo esa interpretación. Y luego, la composición de las cuadrillas, y por lo que vemos cuando vamos a los puntos de salida, a entregarle el dístico y a informarle, es un poco de todo. Hay gente mayor que ha ido toda la vida, que va acompañado pues, de los hijos o de los nietos o de la nuera, del yerno, hay un poco de todo. Es decir, no te voy a decir, yo diría un fiti-fiti, es decir, gente mayor, pero también gente joven que va a hacer esas campañas, pero que están dentro de ese núcleo familiar o de relaciones de amistades cercanas, ¿no? Y eso sí es verdad, pero no te decir, oye, este porcentaje no, es una composición mixta. Y yo diría que equilibrada aquí, fíjate, entre jóvenes y mayores. Y luego entiendo que una vez que van allí tienen todo lo que es el alojamiento, dietas y todo eso pagado, ¿no? No sé si luego aquí en España encontráis alguna diferencia. Sí, claro. En España no en todos sitios se le busca alojamiento, no en todos sitios el convenio colectivo obliga a alojamiento. En Francia, en un sitio sí, en otros no, pero en las visitas que hacemos todos los años a estas personas que se trasladan a Francia, en todas tienen una vivienda o donde duermen de manera digna, con todas sus necesidades, cuarto de baño, aseo, cocina, muebles. No encontramos en Francia, sea o no es obligatorio en función del departamento o como provincia, comunidad autónoma que se trate, que no tengan de esa condición. En España no ocurre eso. En España estamos más acostumbrados a ver otras cosas. ¿Qué veis? Por lo que ves tú.
chabolas, plásticos. Entonces, yo creo que también vais a hacer un refuerzo en las visitas en zonas de vendimia aquí en España. No, esto es una campaña directamente para Francia. En España hacemos un seguimiento también y cuando concretamos, vemos tipo cosas, las denunciamos. Lo hacemos siempre, pero no solamente en la vendimia francesa, perdón, en la campaña de la vendimia española, en cualquier campaña, sea de uva, vendimia, sea melón, sea sandía, sea fruta, la que sea. Claro que lo hacemos también y lo denunciamos y lo decimos y lo ponemos en conocimiento del laboral. Pero bueno, ese es otro problema que tenemos aquí. Es decir, luego la inspección de trabajo, pues, oye, va, no va, no es fácil ir al campo, no es fácil llegar al campo. La inspección no va si no va con la Guardia Civil al campo a confirmar ese tipo de cosas se denuncia. Pero eso lo vemos porque, gracias a Dios, pues los medios de comunicación nos dais esa posibilidad y cuando observáis que esto ocurre, evidentemente, bueno, pues lo filmáis y nos lo enseñáis y lo vemos. Y lo claro que lo denunciamos, pero no solamente, como digo, en la Cámara de Vendimia, sino en cualquier campaña agrícola que se dice en España. Vale, yo tenía dos cuestiones. La primera, que me ha llamado la atención, es que has comentado que este año, aunque no se haya publicado, se ha establecido un protocolo ante el acoso a los trabajadores del colectivo LGTBI. No sé si nos podrías hablar un poquito sobre esto. Bueno, es un protocolo un poco pues recogiendo lo que dice la norma legal sobre protocolos de acoso y sobre medidas antidiscriminatorias LGTBI, ¿vale? Que se ha pactado su contenido, pero que no se ha publicado porque formaría parte del convenio colectivo. Yo esta referencia la hacía en qué sentido, que si ha sido posible en el año 2024 firmar con la patronal del sector agrícola español un protocolo de golpes de calor y ha sido posible pactar un protocolo de acoso y además también incluir medidas antidiscriminatorias LGTBI, ¿por qué no es posible negociar el convenio completo si ya tenemos la experiencia de que es posible que el diálogo social estatal el sector agrícola puede funcionar y de hecho ha tenido sus conclusiones y ahí están todos de acuerdo, lo primero como esa referencia. Y lo decía ¿por qué? Porque es necesario en nuestro país el convenio estatal del sector del campo, porque hay provincias que tienen convenios del sector del campo que no se han renovado y están vencidos desde el año 2010, 2011, etcétera, ¿no? Convenios que se han renovado y se han robado muy justito o convenios que ni siquiera, o provincias que no existen. No es posible mantener una situación socioeconómica y laboral de las empresas y las personas que trabajan en el sector agrícola sin un convenio estatal que homogenice condiciones o que al menos establezca unos mínimos para que las condiciones socioeconómicas y laborales y que las personas trabajadoras no sean un elemento de competencia desleal. Ese es el hecho, ahí es por donde nosotros queremos tirar. Pero bueno, parece que es posible algunas cosas, en otras no. Yo tengo la esperanza de que con estos dos ejemplos que he puesto antes, seamos más tarde que pronto tengamos ese convenio, perdón, más pronto que tarde tengamos ese convenio colectivo. Y decías también que mientras en España no somos capaces de mejorar las condiciones socioeconómicas, que cada vez más españoles se irán y más migrantes harán nuestras campañas. Está habiendo un éxodo, por así decirlo, de las personas en España que van a vendimiar a Francia y estas plazas no las están cubriendo. No, yo no creo que haya un éxodo, ¿no? Que en los términos que tú lo planteas, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta el dato que este año son 13.500 personas, cuando, por ejemplo, en el año 2000, la campaña 2015-2017 hubo 15.000 las que se fueron, pero que el año que menos fueron fue en el año 92, que llegó a 11.000 personas, es decir, oye, pues no puedo hablar de eso. El éxodo, en todo caso, se produce internamente. O sea, la gente del sector agrícola, las personas que trabajan en el sector agrícola, hombres y mujeres, no se van todos a hacer la vendimia a Francia. Esto sería contradictorio, entonces, por los números que se van. Se van a otras actividades económicas más rentables desde el punto de vista de ingresos, con más salario, con mejores condiciones, con menor sacrificio. Te pongo un ejemplo, hacer la campaña de la vendimia o hacer la campaña del melón o la sandía en Castilla-La Mancha e irse a hacer la campaña de la hostelería a Baleares, bueno, no digo por la vivienda, pero a otro sitio, ¿no? Pues quizás sea más rentable para la persona trabajadora. Se va allí, está 6 meses trabajando, 7 meses y se vuelve para atrás. Y entonces ahí sí que se puede un éxodo. Y además, cuando te pregunta,
¿Cada vez necesitamos más migrantes en el sector agrícola? Parece que sí. Y de hecho, cuando se han publicado los datos últimos de la EPA, no recuerdo bien de las 700.000 personas que estaban en alta en la seguridad social en ese momento, la segunda trimestre de la EPA, hablamos de que el 25% aproximadamente son personas migrantes dadas de alta en la seguridad social. El 25%, más casi 200.000. Eso crece cada año. Y si tenemos en cuenta otros datos, como que en España, con este debate que se ha producido por hechos que todos hemos visto en la televisión, hablamos de que en la seguridad social, en este país, hay de alta 3,5 millones de personas trabajadoras migrantes en todos los sectores. Yo creo que está claro, ¿no? Que sí.